Hemos visto cómo, a partir de la representación de una función en términos de su integral de Fourier, podíamos obtener la transformada de Fourier del coseno cuando la función es par y la transformada de Fourier del seno cuando la función es impar. Para el caso general, lo que vamos a hacer es considerar la forma compleja de la integral de Fourier. Entonces, recordemos que si tengo una función de Rn absolutamente integrable y seccionalmente continua en cualquier intervalo cerrado, entonces teníamos la representación en términos de integrales del coseno y del seno de la función f, donde a y b eran los coeficientes de Fourier de esta integral, que estaban definidos a su vez como las integrales de la función por el coseno de wx y por el seno de wx respectivamente. Bueno, entonces, si reemplazamos los valores de estos coeficientes en la integral de Fourier, obtenemos la integral de 0 al infinito de a, que es una integral de menos infinito más infinito de la función por el coseno, por el coseno de wx otra vez, y la integral de menos infinito más infinito de la función por el seno. Notemos que este coseno depende de w y de x, y que esta integral es una integral respecto de b. Entonces tiene sentido que este coseno puede ingresar dentro de la integral como una constante respecto de la variable b. Del mismo modo, podemos hacer lo mismo con la función seno. Bueno, entonces, de las identidades trigonométricas del coseno de la suma de ángulos, podemos escribir esta expresión como el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces tenemos a f en términos de una integral doble de la función por el coseno de la diferencia de ángulos, ¿no? Esta expresión de acá, depende de w y de x como variables, y es una integral respecto de b. O sea, respecto de b, toda esta expresión se va a evaluar, y me van a quedar simplemente las variables w y x. Es decir, es una función tanto de w como una función de x. Si yo la veo como una función de w, o sea, con x como constante, ¿no? Entonces, notemos que la función es una función par. ¿Por qué? Porque el coseno es una función par, ¿no? Es decir, si yo pongo acá en vez de w menos w, puedo factorizar el signo y el coseno es una función par, entonces el coseno de menos el ángulo es coseno del ángulo. Entonces f de menos w va a ser f de w. Es decir, toda esta expresión de acá es una función par respecto de la variable w. Y como función par, nosotros sabemos que la integral en un intervalo simétrico de una función par es 2 veces la integral en la mitad de ese intervalo de la función par. Entonces, si yo despejo la integral de 0 a más infinito de la función, entonces tendré que eso es un medio de la integral de menos infinito a infinito de la función par. Entonces, dicho esto, podemos escribir la función f de la siguiente manera, ¿no? Como una integral de menos infinito más infinito, un medio, ¿no? De la integral de menos infinito más infinito de la función f. Bueno, ahora, del mismo modo, si consideramos la función g como la integral de menos infinito más infinito de la función f por el seno, nuevamente la puedo ver como una función de w, pero en este caso esta función es una función impar.
que como nosotros sabemos, la integral en un intervalo simétrico de una función par siempre es igual a 0, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es sumar a esta representación la constante igual a 0. Pero esa constante igual a 0 en términos de una integral, ¿no? Y podemos multiplicar cualquier valor ahí. Por ejemplo, y la unidad imaginaria. Bueno, si esto es así, podemos escribir nuestra integral o nuestra función f como la integral doble de la función por el coseno, esto viene de acá, ¿no? Más i veces 0, pero 0 escrito como la integral de menos infinito a más infinito de la función g, que no aporta nada y aporta mucho a la vez, ¿no? Porque si yo hago esto, ahora tengo acá dos integrales que puedo sumar con un factor común que es la función f de b y el coseno del ángulo más i veces el seno del ángulo, ¿no? Y por supuesto, de la fórmula de Euler, el seno de un ángulo más el coseno de un ángulo, por supuesto es la exponencial compleja, ¿no? Es la exponencial de i veces el ángulo. Bueno, entonces tendría la representación de f en términos de la exponencial compleja, que por propiedades de la exponencial la puedo escribir como la integral doble de la función por la exponencial de e a la i veces wb y e por la e a la i wx, ¿no? A la exponencial compleja de eso. Que ordenando un poquito, podemos escribirla de la siguiente manera. Esta de acá no depende de b, entonces puede salir de la integral, ¿no? Y tendríamos la representación de f en términos de una doble integral de la exponencial. Evidentemente, si recordamos lo que hemos hecho en la transformada de Fourier del coseno, del seno y en la transformada de Laplace, obviamente esto es una transformada de tipo integral con núcleo exponencial compleja, ¿no? Es decir, si yo agarro la función f, mediante esta integral la convierto en otra función que depende de una nueva variable. Y otra vez, tengo una forma de deshacer esto. Es decir, si yo agarro esta función f y le aplico esta integral con este núcleo complejo también, con un núcleo exponencial complejo, puedo volver a recuperar la función f. Es decir, tengo una transformada con núcleo exponencial compleja y tengo otra transformada con núcleo exponencial compleja que deshace lo que hace la anterior. Es decir, tengo una inversa de esta transformación. Bueno, entonces, esta transformada se llama la transformada de Fourier de f, que transforma la función f en una nueva función en términos de w. Por eso también se suele escribir a la transformada de Fourier como la función f sombrero de w. Y del mismo modo que para la transformada del seno y del coseno, tiene una inversa, y su inversa a su vez es una transformada con núcleo exponencial compleja. Es decir, la transformada de Fourier de una función se define de esta forma, y su inversa es también una transformada de tipo o con núcleo exponencial compleja. Bueno, la transformada de Fourier nuevamente es también una transformada integral, y como transformada integral es una transformación lineal. Es decir, que la transformada de Fourier de la combinación lineal de una función es la transformada de Fourier de la suma, sería suma de transformadas de Fourier, y la constante sale de la transformada de Fourier. O sea, es lineal, es una transformación lineal.
Y como transformación lineal, su inversa también es una transformación lineal. Es de esperar que al igual que la transformada de Fourier del coseno y del seno y la transformada de Laplace, tenga propiedades excelentes respecto de la derivada. Haciendo integración por partes en la transformada de Fourier, se puede probar fácilmente que la transformada de la derivada de f es i veces w, la transformada de f. La transformada de la segunda derivada es menos w cuadrado, la transformada de la función. Al igual que para las otras transformadas, se puede elaborar una tabla de transformadas de Fourier de algunas funciones que son bastante usuales de encontrar en la práctica, ¿no? Nuevamente, la transformada de Fourier va a ser una herramienta muy importante a la hora de resolver problemas de ecuaciones en derivadas parciales, bajo la misma estructura. Es decir, dado un problema de ecuaciones en derivadas parciales, vamos a aplicar la transformada de Fourier a fin de transformarlo en una o más ecuaciones en derivadas ordinarias, de las cuales vamos a intentar hallar la solución y a partir de la regla de correspondencia de la transformada inversa, recuperar la solución del problema de ecuaciones en derivadas parciales. Muchas gracias.